Hola, hola, mis estimados participantes. Ahora les voy a explicar cómo se calcula el impuesto sobre la renta de asalariados. Y tenemos aquí un salario. Vamos a borrar todo esto para irle explicando paso a paso. Ok, tenemos un salario de un empleado. Gana 86.500 pesos mensuales. Como les dije, el rango para El rango para el impuesto sobre la renta es a partir, ¿verdad? Después de los 34.685, ahí está exento. Entonces, 34.685 en adelante se le debe de retener impuesto a los asalariados. Y vamos con este salario, 86.500. Lo primero que debemos hacer es calcular la seguridad social, porque esta está exenta de impuestos sobre la renta. Entonces, calculamos el seguro familiar de salud, que es 3,04%, y calculamos el monto del seguro de pensión, que es un 2,87% que el empleado paga. Esto es lo que el empleado paga. Entonces vamos a tener un monto de seguridad social por un total de 5.112,15. Eso es seguridad social y está exento de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer, que es el salario del trabajador, el salario bruto del trabajador son 86.500. Entonces, voy a buscar el monto imponible o salario imponible. Salario imponible o monto imponible es sobre el cual se va a calcular el impuesto. Entonces tengo el salario bruto, 86.500 menos la seguridad social, y me va a dar un monto de 81.387,85. Entonces, en este momento, revisamos en la tabla, en esta tabla que tenemos aquí, para ver en cuál de los rangos cae 81.387,85. Obviamente cae en el cuarto, ¿verdad? Más de 72.260,25. Entonces vamos a buscar el excedente, como dice aquí, el excedente de 72.000. Vamos a ponerlo aquí. Monto de la escala, el excedente, 72.260,25. Primero resto mi monto imponible menos el monto de la escala, y me va a dar un excedente de 9.127. Al excedente es que le voy a calcular la tasa del impuesto, en este caso un 25%. Y aquí yo digo el excedente por la tasa del impuesto, y me da 2.281. Entonces tenemos aquí un monto fijo que paga en esta escala, en este rango. Y el monto fijo es de 6.648. Y lo que yo voy a hacer es sumar el 25% del excedente más el monto fijo. El 25%, que son 2.281, más el monto fijo, que son 6.648. Y me da un total de impuesto a pagar mensual de 8.929,90. Si la nómina fuera quincenal, lo divido entre dos. Si la nómina fuera semanal, lo divido entre 4,33. Bien. Pero aquí estamos calculando como si la nómina fuera mensual. Ese es el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a calcular otro con un dependiente adicional. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo y el salario son 80.000. Vamos a cambiar, o no, vamos a dejarlo así, 80.000 pesos de salario. Pero esta persona, este trabajador, además de pagar la seguridad social en base a su salario, le paga la seguridad social a uno de sus padres, por lo que paga 1.715,46. Lo primero que voy a hacer es calcular la seguridad social, porque esta está exenta de impuestos sobre la renta. 3,04 de salud y 2,87 de pensión. Eso es lo que paga ese empleado de pensión y de salud, pero también paga lo de su dependiente adicional, que puede ser un hijo mayor de 21, o mayor de 18 si no estudia, uno de sus padres, uno de sus suegros, etcétera. En total paga la seguridad social 6.443,46. Busco el salario imponible
que es igual al salario bruto del trabajador menos la seguridad social. Ok, cuando ya yo estoy aquí, me detengo y reviso en mi tablita a ver en cuál escala cae, en cuál rango. Igual que en el anterior, este cae en la cuarta, 72.260,25. Busco el excedente. Buscar el excedente significa hacer una resta. Excedente significa lo que queda y una resta es lo que queda. Entonces, me da 1.296 el excedente. Como estoy en el rango 4, el porcentaje a calcular es un 25%. Voy a calcular el 25% de esto y me da 324,7. Recordarle que hay unos montos fijos que hay que adicionarle. En este caso, 6.648. Sumo ambos montos y me da el impuesto a pagar de 6.972,7. Así se calcula el impuesto sobre la renta. Vamos con este. Vamos con este salario. Este tiene de todo un poco. Vamos a borrar. Este salario, el salario de este trabajador son 35.000 pesos. Es el salario bruto, pero en este mes se ganó 15.000 pesos de comisión. Pero además se ganó 2.500 de incentivo. Bien, 2.500 de incentivo. En total, eso me hace 52.500. En total me hace 52.500 pesos. ¿Por qué tengo 50? Vamos a poner 52.000, vamos a poner la suma. Luego yo le explico. Entonces, el total que se ganó fueron 52.500 pesos. Entonces, en este caso no tiene dependiente adicional, pero vamos a calcular la seguridad social. La seguridad social se calcula en base a la comisión, en base a su salario, en base a esos 50.000 pesos. Por eso yo tenía aquí 50, en base a 50.000. Entonces, para salud, 3,04%. Igual la seguridad social, la pensión en base a la comisión y en base al salario bruto. El incentivo no se le retiene seguridad social. Y ahí tenemos. Entonces, tenemos un monto total de seguridad social. Vamos a comenzar aquí. Un monto total de seguridad social de 2.955. Busco el salario neto o el salario imponible, salario neto, entonces es igual al total, incluyendo los incentivos, menos la seguridad social. Y me da 49.545. Cuando ya yo tengo el salario imponible, me voy a la tabla y busco la tabla 49.545. Entonces tenemos aquí en la segunda. Bien, entonces el monto de la escala son 34.685. Busco el excedente. Recordar que el excedente es una resta, lo que queda. Y lo que queda en este caso son 14.860. Busco el porcentaje de la tasa, que son 15, y digo 14.860 por el 15%. Y tengo 2.229 y busco aquí en la tabla si hay un monto fijo que paga. No paga monto fijo, por lo que el valor a pagar, a retener a ese empleado en ese mes es de 2.229. Recuerden que aquí el incentivo no se le descuenta a seguridad social, pero sí está incluido para los montos del impuesto sobre la renta. Bien, entonces vamos a buscar otro que tenga topes salariales. Muy bien. Vamos a revisar esta. Un salario, un empleado que tenga un salario bruto de 390.000 pesos. El salario bruto, 390.000 pesos. Igual, calculo la seguridad social como yo les enseñé. En este caso, tengo que revisar los topes porque el salario es muy alto. Para seguridad social, el tope o el monto, ¿verdad? Es 194.497,50 por 3,04. Si gana más de 194.497,50, no importa, se calcula en base a este.
Para pensión, vamos a revisar cuál es el tope. El tope de pensión es 388.995 y es en base a este salario que se va a calcular el seguro de pensión, no en base al salario del trabajador, porque hay topes. Voy a sumar a ambos seguros, salud y pensión, y me da un total de seguridad social de 17.076,88. Busco el salario imponible, que es el salario bruto menos la seguridad social. Y en este momento me detengo y reviso para ver en cuál escala cae. Y cae en la cuarta, en la última. Busco el monto de la escala y hago la resta, busco el excedente. En este caso, el excedente es 300.662,62. La tasa, como expliqué ahorita, es un 25%, pero ese 25% es del excedente. Como tiene un monto fijo a pagar, se lo sumo aquí. Y en este momento voy a sumar el 25% del excedente más el monto fijo que paga. Para un empleado que tenga un salario de 390.000 pesos mensuales, se le va a retener un impuesto de 81.813,65 pesos mensual. Bien, yo espero que puedan visualizar este video y hacer sus prácticas. Y si tienen alguna duda, me dejan saber. Muchas gracias.